Estimados colegas, distinguidos invitados, señoras y señores, gracias por la invitación a intervenir con la palabra de bienvenida en esta conferencia. En primer lugar, me gustaría expresar mi gratitud a los organizadores de la conferencia. Se trata de la organización Eurodefense Joven España, de los jóvenes investigadores españoles de temas de defensa nacional y europeos. También me gustaría dar las gracias al Centro de Diálogo Transatlántico, una organización no gubernamental y think tank ucraniano que proporciona consultoría política y apoyo analítico a los centros de toma de decisiones en Ucrania y en extranjero. Sé que el centro coopera con parlamentarios y organismos gubernamentales ucranianos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, así como con varias universidades en Argentina y Chile. El principal objetivo de la conferencia es analizar el impacto económico y político de la invasión rusa en Europa y debatir la dinámica de las relaciones entre Ucrania y España en los últimos años. Hablando de nuestras relaciones bilaterales, quisiera expresar mi gratitud al gobierno de España, a mis colegas y amigos del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación de España por su ayuda a mi país. España condena firmemente la agresión armada de Rusia contra Ucrania, apoya la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y aboga por aumentar la presión de las sanciones de la Unión Europea sobre Rusia. Quisiera destacar que España apoyó la fórmula de paz del presidente de Ucrania y participó en la Cumbre Mundial por la Paz. Valoramos el apoyo fiable en nuestra integración europea, una plena comprensión de nuestras aspiraciones a la integración en la OTAN. Esto es especialmente significativo en tiempos de agresión de gran escala de la Federación de Rusia contra Ucrania. En septiembre de 2022, España se sumó a la demanda de Ucrania contra Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violaciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales. Un grupo de expertos forenses españoles visitó Ucrania para investigar los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso. España se unió al grupo central de países para establecer el Tribunal Especial para los crímenes de agresión contra Ucrania. En abril del año pasado, España se convirtió en uno de los miembros fundadores del registro de daños causados por la agresión rusa contra Ucrania. En octubre de 2023, España decidió destinar 1,5 millones de euros y en junio de este año anunció 3 millones de euros adicionales para el desminado humanitario en Ucrania. En julio de 2024, España destinó 750.000 euros a las víctimas de la agresión rusa. Los fondos se transfirieron al Fondo Fiduciario para las Víctimas creado por la Corte Penal Internacional y a fecha de hoy en España se han inmovilizado los activos relacionados con 24 oligarcas rusos por un total de más de
1.000 millones de euros. No puedo dejar de mencionar que España es uno de los mayores contribuyentes al Fondo Europeo de Paz para las necesidades militares de Ucrania y proporciona asistencia militar de forma sistemática. El gobierno español también ha destinado 46 millones de euros para ayudar a Ucrania, lo que supone el mayor paquete de ayuda para un solo país, y ha destinado 4,5 millones de euros al Fondo de Apoyo Energético para Ucrania. España ha sido el primer país de la Unión Europea en introducir un programa de protección temporal para los desplazados ucranianos. Desde el 24 de febrero de 2022, más de 200.000 ciudadanos ucranianos, en mayoría niños y mujeres, han llegado al país y reciben servicios gratuitos de trabajo, de búsqueda de empleo, adaptación lingüística, tratamiento médico y educación infantil. Por supuesto, esta no es una lista exhaustiva, pero todos los acontecimientos que he mencionado están relacionados en cualquier caso con la invasión a gran escala por parte de Rusia y con los cambios que se están produciendo en Europa a este respecto. Estimados participantes de la conferencia, les deseo un trabajo eficiente y agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Estimados invitados, gracias por venir a este acto. Me llamo Alexander Slivchuk y represento el Centro de Análisis Think Tank Ucraniano Centro de Diálogo Transatlántico. Venimos desde Ucrania y elaboramos nuestro trabajo de cooperación con España y Latinoamérica, y de verdad este evento queremos dedicar a profundizar en el análisis sobre lo que está pasando en nuestro país, en Ucrania, porque la causa ucraniana está en el continente europeo. Esta es la causa que afecta a todos nosotros, aunque España está geográficamente bastante lejos de Ucrania, pero esta guerra entre Rusia y Ucrania sí va a afectarnos a largo plazo. Por eso nos gustaría para que el discurso sobre Ucrania no deje de formar parte en idioma español en España, y para que se quede por mucho más adelante. Y de verdad agradezco a todos por su tiempo y dedicación. Nosotros como la sociedad civil estamos más que dispuestos a comunicar, a hablar con todos ustedes, invitarles a Ucrania a conocer más nuestro país y lo que está pasando ahora ahí, para que no tener dudas, no comprar narrativas de la propaganda rusa y apoyar esta causa, porque lo necesitamos de verdad muchísimo ahora mismo. Me parece que ahora Ucrania está en un momento muy grave, y si lo dejamos ahora en vano, esto va a afectarnos a largo plazo a todas las democracias del mundo libre, del mundo occidental. Por eso les repito que nosotros como los ucranianos estamos listos a continuar nuestra lucha en el campo de batalla, en el campo de información, en el campo de periodismo, porque esto se suma a un objetivo común. Otra vez, muchísimas gracias por venir, y paso palabra a mi compañero y organizador también de este evento. Amén. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amil Lejarza, soy el presidente de Eurodefense Joven España, una organización perteneciente al CSDEN, el Centro de Estudios Superiores Nacional de la Defensa, y que también cuenta con el patronato de la COE, la Conferencia Española de la Patronal de los Empresarios, digámoslo así, ¿de acuerdo? Este evento es muy importante para nosotros porque creemos que la defensa europea también parte de la defensa de nuestros socios de Ucrania, con Ucrania. Y Alexander me ha mirado, si se dan cuenta, cuando me he sentado, porque he dejado una silla de diferencia, cuando eso no lo teníamos hablado, y lo he hecho a propósito. Lo he hecho a propósito por un mensaje con el que quiero lanzar a partir de esta primera conferencia
de otras muchas que haremos en Eurodefense sobre Ucrania. Y es tender puentes y no dejar que esos puentes se vuelvan a convertir en estos espacios que al final se acaban dejando cuando un conflicto se genera toda una propaganda, se genera todo un sensacionalismo. Cuidado que hay periodistas y estoy mirando ya para la derecha y no quiero dejarles caer a ellos. Además van los 4 juntos y no quiero que ellos 4 piensen mal de mí. Mi pareja es periodista, ¿eh? Menos mal que no está. Menos mal que no está. Pero lo que quiero decirles a todos es que este espacio no esté. Es decir, que cuando haya un conflicto me da igual que sea, en este caso, Ucrania, que es de lo que venimos a hablar, sea Palestina, que es de lo que hablamos a día de hoy, el conflicto Israel-Palestino, sea de verdad una cooperación, sea de verdad un conjunto de procesos mediante los cuales no sea pan para hoy y hambre para mañana, no dependamos de lo que se genere en terceros países para que, de algún modo, el porvenir de una población como es la ucraniana, que se enfrenta a un éxodo entre nuestros invitados. Aquí también tenemos a muchas otras nacionalidades y países que han pasado por esos conflictos de tener que irse de su país. No queremos ver eso ni en Europa ni en ninguna otra parte del mundo. Y por ello, yo lo que quiero implicar con este discurso de apertura es sobre todo a que lo que aprendamos y lo que hablamos no se quede en venimos a hablar de una conferencia internacional, traemos a periodistas, traemos a miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, de gobiernos o a académicos. No, lo que venimos es a de verdad crear espacios de alianzas y de acción que pueden pasar por un artículo en un medio de comunicación o que puede pasar por un entendimiento entre un think tank como es el Transatlantic Dialogue Center en este caso y una organización gubernamental o una asociación de la sociedad civil como somos nosotros en Eurodefense y otro tipo de organismos. Es decir, a crear, a tender puentes y a crearlos de verdad. Eso es lo que considero que debe de quedarle a todas las personas que hoy asisten aquí como objetivo final, crear y disponer en el tiempo, evidentemente, esa creación. Que todo esto no acabe siendo simplemente una conferencia más con unas bonitas palabras, como hemos podido tener del embajador o como vamos a tener de nuestros ponentes, sino que de verdad se creen alianzas, se creen contactos y se genere un paso más allá de un simple evento. Les agradezco a todos su asistencia y les pido perdón por la demora del tiempo que hemos tardado en empezar, sobre todo porque algunos ponentes sé que luego tienen que coger un vuelo. Muchas gracias a todos y doy pie a al primer panel de relaciones hispano-ucranianas, donde moderará Jorge Raya y tendremos de ponentes a Nacho Torreblanca, Marmar Ginedas, Ana Alonso y Carlos Moreno. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar esta tarde aquí en Madrid, además a refugio, porque estaba ahora empezando a caer una buena. Y agradezco que todos que estéis aquí pues, podamos participar también en esta forma de debate en un momento muy difícil para Ucrania y para toda Europa, y si podemos incluso extenderlo a todo el mundo occidental. Y esa es la gravedad del asunto, y veo que estamos aquí españoles, estamos ucranianos también de otros lugares, y entre todos podemos encontrar algún tipo de discurso común, sobre todo en una ocasión en la que, por supuesto, en el frente las cosas, pues evidentemente desde hace años son complicadas, pero también en el terreno de la información, y aquí estamos representados, digamos, gente de la diplomacia, gente del periodismo y gente de la política, y digamos que podemos charlar y podemos explorar cuáles son los problemas, incluso ahondando en varios de ellos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores que cuenten con nosotros para esta charla, el Transatlantic Dialogue Center y Eurodefense Joven España, también International Renaissance Europa, y paso a presentar a los aquí presentes, a Gaye Solovey, ¿lo he pronunciado bien?
Galina. Galina Solovey, Galina. profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Kiev Mohyla. Tenemos a Carlos Moreno Blanco, director general para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Nacho Torreblanca, director del ECFR, la oficina madrileña. Marc Marginedas, periodista y corresponsal de guerra por el periódico. Ana Alonso, periodista y corresponsal independiente en Varsovia ahora. Lo he pronunciado bien, ¿no? Menos mal. Entonces, bueno. Y la primera, Galina, quería preguntarte, de una manera muy honesta, cuál es tu impresión de cómo ha sido la evolución de la opinión pública española, teniendo en cuenta ya no solo el 14, sino el 22 hacia aquí? ¿Cómo has notado cuál es la solidaridad, y no solo la solidaridad, sino el compromiso con lo que está sucediendo en Ucrania? Pues yo soy una profesora y soy muy integrada aquí, estoy muy integrada aquí en el proceso de educación. En España, un año yo era la profesora en la Universidad de Carlos III aquí en Madrid. Aquí puedo ver una de mis alumnas, aún está presente como de parte de los organizadores. Y después también estoy educando los estudiantes en la Universidad Pontificia de Comillas. Y pues eso es mi burbujita, con que yo hablo siempre. Sí, y pues yo soy una profesora de la seguridad internacional, de análisis del conflicto, y de este punto de vista sí puedo ver. Pues, ¿qué decir? Como para la persona de Ucrania, pues aquí está mi discurso muy pequeñito de esta integración de los ucranianos aquí en España, pero pues puedo decir que los niños ucranianos están integrando en la sociedad española muy fácil. Tienenlo todo, pues los ucranianos desplazados tienen esta obligación para entregar los niños a las escuelas españolas. Yo tengo 3, están integradas y están muy felices. ¿Qué decir? Si preguntar integrarse o no integrarse a los ucranianos desplazados en el país de estancia, integrarse, 100%. Porque si no vamos a hacerlo, vamos solamente quedarse aquí sufriendo como, no lo sé, pobrecitos refugiados, pero no somos pobrecitos, hay que vivir esta vida, ¿no? Vamos a regresar, no solamente obtener algo de este país, no dando nada. Queremos dar algo y podemos, ¿no? Podemos trabajar, pagar impuestos, todo esto. Y los niños también pueden enterarse en la vida española y después ser diplomáticos jóvenes de España en el mundo después de esto. Los ucranianos si van a regresar a su país. ¿De qué decir? Yo soy muy afortunada. Muy feliz porque yo sé español ya y yo puedo imaginar cómo difícil es para las personas mayores, pues no niños, porque niños ya lo absorben muy bien en la escuela. Personas mayores sin idioma y sin trabajo, porque cómo integramos en la sociedad, niños estudiando, los adultos trabajando, pues, y sin idioma, cómo podemos integrarse, cómo podemos entender todo esto. Y pues, como los españoles con quien estoy comunicando, y son los profesores y son los estudiantes, cómo ellas pues, perciben la guerra en Ucrania y a mí como a su profesor. Pues bien. Y yo estoy muy feliz por eso, como persona, como profesora, sí, nosotros tenemos un muy buen vínculo de comunicación. ¿Cómo perciben la situación? Pues dicen cada vez que mejor para OTAN, pues. No ser más grande, no alargarse sus fronteras hacia Rusia, porque Rusia ya está pues nerviosa y por eso ataca a Ucrania. ¿Eso quién lo dice?
Estudiantes. Estudiantes dicen, por eso me parece que eso ya tienen en las cabezas desde la educación previa. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí pues puedo tocar alguna cosa muy sensible ahora, ¿sí? Pues nosotros sería muy sensible porque yo puedo sentir esto con mis estudiantes. Como nosotros pensamos sobre este conflicto, es el conflicto de un imperio que quiere detener su colonia de salir, ¿no? Y los españoles tienen ya por dentro algo que el imperio es algo no tan mal. Pues, y sobre esta leyenda negra, todo eso, hay muchísima literatura, ya estoy enterada, ¿no? Para no cometer ningunos errores en decir algo mal, explicando nuestra situación. Y a veces los estudiantes son muy jóvenes, muy aquí con chispa, y me así dicen que nosotros venimos con la cultura en otros países y todo esto. La Rusia no vino con cultura. Pues ya son estas cositas y interacción de las culturas cuando yo trato de explicar lo que sucede ahí en Ucrania y por supuesto que nosotros como investigadores usamos este marco teórico de colonial, ¿no? Sí. Que no queremos, ya no estamos, pues ya hay reglas, las leyes internacionales y todo esto. Y Rusia usa esto que somos один народ, да, somos un pueblo y ya ellos solamente quieren reunirse con nosotros. Así. Y perdón, y por insistir, ¿y ha habido algún tipo de evolución en los estudiantes a partir de...? A partir de todo eso, pues por lo primero, ellos pensaban en el primer año aquí, pues mi estudiante ya está sentada aquí, ellos pensaban que esto no es su guerra y va a acabar muy pronto. Pues los estudiantes españoles, pues, qué mal, lo sentimos muchos, pobrecitos, todo eso, pero no es nuestra guerra todo eso. Y que analizamos algo no tan cómodo para ellos, que en Europa no hay guerras y nunca jamás va a entrar y tocar a ellos. En el segundo año, ellos ya piensan que Rusia es amenaza para todo modo de vida aquí en Europa. Así. Y pues sí, pueden sentir esto como los precios suben y todo lo otro. Estas son consecuencias de la guerra. Y claro, si le puedo preguntar, ¿cómo explicar desde dentro del ministerio cómo se percibe la amenaza, no solo contra un socio, sino contra España? Es decir, ¿cómo se comprende, cómo se explica, cómo se trabaja? A ver, lo primero que quiero decir es, bueno, agradecer a los organizadores por invitarme y agradecer sobre todo al embajador de Ucrania porque en fin, con su intervención ha hecho bastante fácil mi papel aquí porque prácticamente ha repasado casi todos los puntos del apoyo del gobierno de España Sí, perdón. Estaba diciendo que el embajador de Ucrania ha hecho muy fácil nuestra participación aquí porque en su intervención ha desgranado prácticamente todos los ámbitos de la ayuda española a Ucrania. Y esta ayuda y este compromiso de España con Ucrania, debo decir que quizás visto desde fuera puede haber sorprendido que España se haya puesto un poco a la vanguardia dentro de la Unión Europea en el apoyo incondicional a Ucrania, porque como decía la profesora, geográficamente somos el país, junto con Portugal, más distante de Ucrania, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Pero precisamente porque la amenaza rusa y el desafío que supone la invasión de Ucrania a todas las normas establecidas y al derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas,
y esa es una amenaza existencial para, digamos, para todos en el sentido abstracto, pero en el sentido más práctico para los 6-7 países de la Unión Europea que prácticamente o tienen frontera con Rusia o tienen frontera con Ucrania. Y en ese sentido, una amenaza existencial para un Estado miembro de la Unión Europea es vivida como una amenaza existencial para el conjunto de la Unión Europea. Entonces creo que ha sido bastante más fácil de interiorizar la gravedad de la amenaza de lo que se hubiera pensado a pesar de la lejanía geográfica entre España y Ucrania. Y Nacho, quería preguntarte, a pesar de que yo creo que manejando las hipótesis que manejamos todos, hay un apoyo mayoritario de los españoles en cuanto a empatía, en cuanto a solidaridad con el pueblo ucraniano, ¿temes que haya algún tipo de tendencia que ya sin ser, digamos, cercana a los intereses rusos, perdón, a los intereses rusos, al relato ruso, si sea cercano a los intereses rusos? Es decir, que puedan comenzar a aparecer discursos que confundan la negociación con la rendición, que puedan introducir este tipo de mensajes y que puedan calar a la misma velocidad que caló, digamos, la empatía y el apoyo por Ucrania. Bueno, pues nada, pásame el micrófono así, Sí. me escucha el traductor. ¿Se nos oye? A mí sí. Si no, la traductora no nos oye, ¿no? Vale. O el traductor, no sé quién es. Bueno, pues también muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y además felicito. ¿Dónde estás, Alejandro diremos, ¿no? Porque ya sabes que los alemanes dicen que los españoles somos los únicos que al decir Solingen somos capaces de cometer 5 errores, ¿no? Con suerte, ¿no? Pero bueno, agradezco que la invitación y además me parece muy necesarios este tipo de eventos. Yo creo que la opinión pública nunca se puede mirar de forma autónoma, sino que hay que mirarla en interacción con los discursos de los líderes políticos, ¿no? Lo que la opinión pública piensa no es un objeto oculto, independiente que hay que descubrir, ¿no? Sino es algo que hay que ver dinámicamente. La opinión pública reacciona a los estímulos que recibe de la clase política y de los medios de comunicación en función de unos elementos estructurales o base en los cuales esos discursos encajan o no encajan o producen determinadas disonancias. Por eso yo creo que el apoyo que ha mostrado la opinión pública española sostenidamente hacia Ucrania es, no quiero decir una sorpresa positiva, sino algo que merece la pena valorar de forma positiva porque las condiciones estructurales de la opinión pública española, por un montón de razones, no eran estrictamente proclives a tener una posición tan marcada y tan de apoyo, ¿no? Y para eso no vamos a hacer la clase de 6 créditos, ¿no? Sí, sí. Sobre historia de España y política exterior española, pero tenemos una población educada en el aislacionismo, en el antiamericanismo, en gran parte, debido a los efectos también de la guerra civil sobre España, con una experiencia latinoamericana que es a su vez la inversa, ¿no? Del intervencionismo de Estados Unidos, etcétera. Y por lo tanto, si pones todo eso junto, como creo que Borrell alguna vez en Polonia, no es muy popular cuando hace estas frases, pero lo explica muy bien, dice, los polacos deben a Estados Unidos y al Papa su libertad, a mí me deben 40 años de franquismo, la iglesia de dictadura, el Papa y Estados Unidos, ¿no? O sea, que la Iglesia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, que el alineamiento natural transatlántico de España, de un país que entra tarde en la Unión Europea, etcétera, no había que darlo por hecho. Y a mí me sorprende, y luego sobre todo porque el desconocimiento de los españoles sobre Ucrania era cósmico. De hecho, para los españoles, Europa del Este empieza en la República Checa, que es Centro Europa generalmente, ¿no? Y por lo tanto Ucrania es un espacio que había entre el Este y Rusia, pero sin muchos perfiles que pudieran identificar. Y además con toda esta idea de que, aunque las encuestas del Instituto Elcano sí que veíamos que la popularidad de Putin, por supuesto, o sea, la imagen de Putin era muy negativa, pero las visiones y percepciones sobre Rusia, la cultura, el pueblo, la historia eran bastante positivas e incluso sentimentalmente afines por esta idea periférica, eximperial y todas estas cuestiones. O sea que cuando el 24 de febrero los que entramos en los medios de comunicación empezamos a ver qué es lo que está pasando, a mí me sorprende muy favorablemente y hay un hecho diferencial que es como
como prueba Galina y mucha otra gente que está aquí, que los españoles tienen acceso a ucranianos que les están contando lo que está pasando en español, porque la diáspora que ya estaba entre nosotros y que estaba allí aquí podía explicar. Y la gente tenía un aspecto que eso es importante, ¿no? En el cual los españoles se podían reconocer. Podían acercar el conflicto y cualquier cadena de televisión podía hacer un Skype con un ucraniano, ucraniana que estaba en Mariupol y que podía contar las cosas. Y yo creo que eso fue muy importante, ¿no? Y luego hubo otra cuestión que también me parece importante, y es que pese a todo lo que nos quejamos sobre la polarización en España, etcétera, los dos grandes partidos tienen una visión compartida, atlántica, europeísta y de una posición muy firme y muy clara sobre esta cuestión. Y los partidos digamos, en los extremos han tenido posiciones que han sido confusas para sus propios electores, ¿no? Porque si también, me refiero claramente en este caso tanto a Podemos como Vox, ¿no? Cuando el discurso muy radical de Podemos sobre la Ucrania fascista y sobre el no enviar armas era algo que no casaba con lo que la gente estaba viendo, claramente. Y entonces se producía un poco este efecto que decimos de broma, de Groucho Marx, de ¿a quién va a creer usted, a mí o a sus ojos? Sí. No, pues los ojos, la gente cree sus ojos, y sus ojos lo que mostraban no era un régimen fascista y un pueblo siendo liberado, claramente. Por lo tanto, esa disonancia ocurría. Y en el ámbito de Vox, y con esto concluyo, que si no me pongo muy profesoril y me extiendo mucho, en el ámbito de Vox, si recordáis, en diciembre del 21 se juntan todos los partidos de la extrema derecha europea en Madrid y aunque la agenda moral es la misma, la agenda de valores, de libertad sexual, etcétera, etcétera, es la misma entre todos, pero Vox se queda muy sorprendido porque tiene que elegir entre Polonia y Hungría, ¿no? Es como, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá, no? Y cuando empieza la guerra, lo comentábamos, hay unos días de silencio realmente en Vox sobre qué posición van a tomar, porque hay gente que está muy del lado Orbán, que pasa mucho tiempo en Budapest, que instintivamente sigue ¿no? Quiere seguir eso y quiere quedarse al margen y quiere adoptar este relato de la extrema derecha americana que se junta con todas estas ideas de la tercera Roma rusa, etc. Y hay otra gente que viene del PP, que son atlantistas y son, digamos, conservadores, pero no extremistas, digamos, o populistas americanos, ¿no? Pero yo creo que Podemos decide por ellos, porque cuando Podemos salta a apoyar a Rusia, el debate se zanja. Y ahora hemos visto que se ha reabierto, porque cuando en Vox quedan desplazados los más atlantistas, salen de ECR, ese magma neopopulista en el que vuelve a aparecer Orbán, en el que puede aparecer Tucker Carlson a defender la Constitución española, ¿no? Sí, sí. Etcétera, pero todo eso te da, y en la primera votación que hemos tenido en el Parlamento Europeo sobre Ucrania, Vox ya se ha abstenido, mientras que en la legislatura pasada ha estado consistentemente votando, ¿no? Pero esto es muy de matiz, ¿eh? O sea, esto es muy de menudear en cosas pequeñas. Yo creo que el apoyo de los españoles a Ucrania es político, pero sobre todo yo creo que lo bueno es que sea instintivo, porque entonces está más allá de las coyunturas políticas. Otra cosa es que que los jóvenes españoles no sean también, no es que sean pacifistas, es que están completamente desmilitarizados, Ya. ¿no? Y por lo tanto, lo más, no sé, el daño más grande que nos ha hecho, que ha hecho la Unión Europea a los jóvenes españoles son estos tapones de las botellas que no se pueden arrancar, ¿no? O sea, no hay una percepción de daño ni de un entorno hostil en nada relacionado con la Unión Europea, ¿no? Y Nacho, por incidir, ¿ves algún tipo de tendencia preocupante o llamativa que indique un cambio próximo de opinión o una evolución natural de estas opiniones? Bueno, o sea, ha habido, y eso nos da para otro debate, una confluencia extraña entre extrema derecha, extrema izquierda e independentismo catalán en torno a Rusia. Y eso ha tenido un correlato en parte sobre Ucrania.
Pero es que es la misma cultura política en el fondo y el mismo tipo de consumo de información deteriorada y de política tóxica que conecta esas corrientes subterráneas, ¿no? Y por eso, pues algún conocido de todos, ¿no? Militar en la reserva, No sé de quién hablas. no sabe usted de quién le estoy hablando, es capaz de hacer con el mismo discurso, encajarlo perfectamente en un hueco extrema derecha, en un hueco antisistema de izquierda y en un hueco, digamos, antisistema o independentismo radical, etcétera, ¿no? Pero eso no es nada novedoso, pasa en general con muchas ¿no? Apelaciones populistas. Esas comunidades, esos nichos, los vemos, son importantes y condicionan en parte algunos líderes de algunos grupos políticos, ¿no? En el sentido de que es difícil enfrentarte con ellos. Creo que esto es, ¿no? Si tú no eres antivacunas, pero tu base sí lo es, guarda silencio sobre esto. No te enfrentas a tu base, ¿no? Aquí creo que pasa lo mismo, que hay sectores en la extrema derecha, líderes que algunos oportunistamente aprovechan eso porque saben que tiene tirón y otros lo callan, pero pocos salen, digamos, a educar a los suyos o cuando están en contra, guardan silencio. Y por eso parece más importante de lo que realmente es, ¿no? Pero eso yo creo que ya está en la marginalidad de las redes sociales y de la cloaca máxima en la que se ha convertido X, ¿no? Bueno, donde se vierte todo el detritus de la vida política nacional e internacional, ¿no? A mí se me oye para el traductor, sí. De acuerdo, bueno, Marc, no sé si... Creo que sí. Marc, antes por tus últimas publicaciones y por lo que comentábamos antes de subir, me parecía muy interesante lo que estabas comentando en privado para que lo escucharan también, porque puede escuchar el resto, ¿no? De en qué áreas está actuando Rusia que se escapan de nuestro radar o de nuestro día a día. Bueno, yo creo que el inicio de la guerra de Ucrania es lo que provoca en Rusia es, bueno, fuera caretas, estamos en guerra total con Occidente, ¿no? Y con la democracia y con los valores del un sistema de Estado de Derecho. Y además yo entiendo que lo que uno percibe cuando uno sigue a los propagandistas rusos y a los dirigentes rusos es que, bueno, es que ya no hay vuelta atrás. Ellos saben que si pierden la guerra, pues acabarán siendo juzgados y bueno, pues entonces digamos que ha provocado una especie de estallido de conflicto, de guerra híbrida mundial que se juega en varios frentes y es imposible, digamos, identificarlos a todos, ¿no? Pero hay varios muy activos y algunos verdaderamente preocupantes, ¿no? Porque verdaderamente verdaderamente yo creo que en estos momentos la democracia, ese momento, yo llevo trabajando como corresponsal desde el año 91, yo jamás he visto un momento en el cual la libertad y la libertad de expresión, la democracia esté más en juego que en estos momentos, ¿no? Y más cuestionada. Sobre todo la verdad, el periodismo veraz y un poco lo que Rusia ha hecho, bueno, pues ha convertido Rusia ha sido, todo el mundo sabemos aquí que Rusia es verdaderamente muy eficaz en lo que es la propaganda y en la difusión de noticias falsas. Entonces, bueno, eso ha hecho que mucha gente en muchos lugares vean que que generar noticias falsas, contenidos falsos, genera muchos réditos y te genera, digamos, y crea carreras, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre el tema de los focos que yo veo más inquietantes en estos momentos, bueno, más allá de Europa y de los consabidos, por ejemplo, en Hungría, donde verdaderamente el Estado de Derecho ha dejado de funcionar y la democracia es una democracia ya no es una democracia liberal, donde no se está garantizado el recambio de poder. Yo creo que lo que está pasando en México es terriblemente inquietante, ¿no? Tenemos en México, por ejemplo,
México, por ejemplo, es un país en el cual es tránsito de migración, y tenemos a Nicaragua, un país donde Rusia ha desplegado aproximadamente unos 6.000 asesores de seguridad, cuyo régimen debe la supervivencia a Rusia. A partir del 2018, cuando hay protestas y Rusia envía material y francotiradores a aplastar las protestas, bueno, pues Nicaragua se ha convertido en una especie de hub muy parecido, de inmigración ilegal, muy parecido, que envía inmigrantes a Estados Unidos, en una estrategia prácticamente copy-paste a lo que vivimos en Bielorrusia el año 2021. Si en el año 2021, ahora con la perspectiva del tiempo, antes, yo recuerdo cuando cubría eso, dijimos, bueno, ¿por qué Bielorrusia hace esto en estos momentos? Ahora lo vemos que era una maniobra de diversión. Rusia había aprendido desde el año 2016, 15-16, que la migración es un tema tremendamente divisivo en Europa, entonces decidió generar cizaña y división cuando ya muy probablemente la invasión está decidida. En el caso de Nicaragua, clarísimamente es generar caos en la frontera sur y probablemente mejorar las posibilidades de Trump de ganar las elecciones. Pero México también es un objetivo per se. Yo creo que en la psique del Kremlin está la percepción de que, consiguiendo arrastrar a México a un conflicto con Estados Unidos, Rusia está devolviendo la pelota de lo que Estados Unidos ha hecho en Ucrania, ¿no? Y entonces, pues bueno, la injerencia rusa en México es muy grande. La embajada rusa en México se dobló el personal. En este momento la embajada rusa en Ciudad de México es mayor incluso que el personal que hay en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. Son mucha gente que ha venido, que viene de lugares de países que han sido expulsados previamente. Luego, además, hemos identificado, por ejemplo, que cada vez más el partido Morena se está dirigiendo hacia una democracia más iliberal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vemos clarísimamente que en uno de las decisiones que ha tomado muy controvertida, que ha sido la reforma judicial, que significaba para muchos en México acabar con la independencia judicial, establecer que los jueces eran elegidos. No tenía Morena mayorías en el Senado en concreto para avanzar para conseguir ese resultado, y investigando nos dimos cuenta de que los dos artífices de esa reforma, de que en esa mayoría se rompiera y de que hubiera tránsfugas, y que fueron el señor Noroña, que es el presidente de la Cámara, una persona que públicamente expresa su admiración por Putin y considera a Putin un héroe, pero sin embargo, y luego también el jefe de la facción de Morena, un senador que había sido presidente del estado de Tabasco, y que, haciendo una búsqueda en Google, puedes encontrar que inauguraba las instalaciones de Lukoil en Villahermosa, que es la capital del estado de Tabasco, y que además su cuenta de Instagram había sido inflada por bots que venían de Rusia. Evidentemente son dos agentes que están trabajando activamente en favor de México. Recientemente acaba de salir una información publicada por el Eje Central, en la cual se hace eco de unos documentos de Doppelganger, que es una agencia de propaganda dependiente de la administración presidencial de Sergei Kirilenko, que aseguran que Rusia lo que pretende es arrastrar a México a un conflicto exacerbando los agravios bilaterales y azuzando reivindicaciones territoriales del siglo pasado. Y quien dice Estados Unidos, pues dice España, porque ¿qué ha pasado en estos momentos entre Estados Unidos, entre España y México? Ha habido un problema, y justamente, o casualidad, encontramos que esta agencia que como objetivos de la propaganda rusa está el descrédito de la figura del rey español Felipe VI, y la creación y la generación de un conflicto con México. Con lo cual, hay otros escenarios. Bulgaria es uno de ellos. Bulgaria es un país muy importante que
a pesar de que vemos, por ejemplo, que los partidos prorrusos han tenido muchísimo empuje en las últimas elecciones y están sacando adelante iniciativas legales que son claramente de la agenda pro-Kremlin, que es, por ejemplo, la ley sobre la propaganda homosexual, etcétera. Pero claro, Bulgaria, encontramos que el mercado petrolero de Bulgaria está controlado por completo por Lukoil, que tiene una refinería gigantesca cerca de Burgas. Es una refinería que forzó al gobierno a exigir una exención a la hora en la importación de petróleo, y que ahora oficialmente no importa petróleo, y que además esa propia refinería quería forzar al gobierno a que permitiera exportar derivados del petróleo ruso, o sea, es decir, una forma de evitar las sanciones. Pero en estos momentos esa refinería, que supuestamente ha renunciado a importar petróleo ruso, lo importa a Kazajistán, que es lo más probable, que ese petróleo sea en realidad ruso. Y lo dejo ahí. Nos dejaron un sitio muy alto, ¿eh? Y bueno, a ver si me se oye. Ana, yo quería preguntarte por las diferencias que notas en la perspectiva de cómo se ve la situación, la guerra en Ucrania, la invasión, la amenaza para Europa y para Occidente que supone Rusia, desde los ojos, digamos, estando en Varsovia en lugar de Madrid, donde al final, o sea, imagino que la distancia geográfica importa. Sí, sí que importa. Muchas gracias, Vale. Jorge, y muchas gracias a Amin de Jarza de Eurodefense y a Alexander de Transnational Dialogue por la invitación, y a los participantes porque, bueno, estoy aprendiendo mucho. Sí, la diferencia es muy grande porque no es lo mismo tener la sensación y tener la certeza de que pueden entrar y pueden amenazar e invadir tu territorio, que no tenerla. Y eso se nota mucho con casos, por ejemplo, hablando allí con los polacos, por ejemplo, les fascina que en España el debate sobre el presupuesto de defensa haya tanta gente en contra de aumentar el presupuesto de defensa, o que no se acelere más. Cuando ellos, tú vas el equivalente, por así decirlo, al Día de las Fuerzas Armadas, o que es la conmemoración de la batalla del Vístula, y tú vas allí, eso es una jornada festiva, la gente está pues pasando el día con niños, los niños se saben las canciones, se saben perfectamente el himno, están viendo todo el armamento que han comprado, están presumiendo de eso, y la gente está contenta y orgullosa, y cuando tú les preguntas no tienen ninguna duda de que eso es un dinero bien invertido, porque tienen la percepción, y eso lo dicen también los funcionarios polacos, que cuanto más armado esté y cuanto mejor sea la defensa de Polonia, menos le va a rentar, como dicen ahora los jóvenes, a Putin poder invadir y amenazar. Por eso ellos no confían plenamente en, bueno, va a venir el amigo americano y nos va a salvar. Y eso, que el amigo americano para ellos es muy relevante. Es decir, todo es como decía antes Nacho, es la cara inversa de la moneda. Aquí vemos a Estados Unidos, el antiatlantismo que viene por la herencia franquista, porque fueron aliados y porque respaldaron a Franco, y que eso se ha quedado grabado y lo utiliza políticamente, yo creo, mucha parte de la izquierda, equivocadamente yo creo, porque viven en otra época. Allí es todo lo contrario, allí Estados Unidos es un aliado, pero tampoco se fían plenamente de que el artículo 5 vaya a ser ejecutado tal cual, con lo cual piensan que el invertir en defensa es bueno. La visión que tienen sobre el ejército, también por razones históricas, porque el ejército fue y batalló por la resistencia contra los alemanes, es totalmente diferente, y tienen muy claro, y además eso también te lo dicen hablando con el embajador sueco, porque ha habido un foro ahora recientemente y han circulado muchos ministros, ¿no? El ministro sueco de defensa nos decían los polacos siempre, una y otra vez, cuidado con Putin, y no les creíamos. Y tenían razón. Y tenemos que decir que llevamos años de retraso por no atender esa demanda, ¿no? Y, por ejemplo, con el caso Pavel, a mí me acuerdo pues, que una amiga muy de izquierdas y que nos llevamos muy bien y tal, pero ella me decía,
Oye, yo estoy intrigada cuando Pablo González, el periodista que pongo en contexto, pero que se hacía pasar, un ciudadano hispano-ruso, se hacía pasar por periodista y luego fue acusado de espionaje y fue liberado por Putin con otros agentes, entre ellos el asesino de Tiergarten, que yo no sé cuántos más datos hay que dar para enmarcar a este señor como tal. Sí, Asesino de Tiergarten ya suena. Entonces, cuando estaba en la cárcel, que hubo mucha crítica contra Polonia, porque es verdad que no se le juzgó, porque en Polonia la detención preventiva puede prolongarse, algo que no corresponde y que ha sido criticado, pero no era el caso. Luego supimos que esa detención preventiva también se prolongó porque había una negociación en curso sobre liberaciones, ¿no? Entonces, cuando estaba en la cárcel me decía esta amiga, bueno, ¿y no hay preocupación de la prensa, los medios de comunicación polacos y los periodistas polacos sobre Pablo González? Y claro, yo preguntaba a los periodistas y decían, ninguna. Decían, es que espiar para Rusia, para un polaco, es, vamos, como matar a la madre. O sea, no puede hacer algo peor. Con lo cual, y además se siente mucha afinidad con Ucrania porque pensemos que Ucrania, bueno, primero, Polonia, para hacernos una idea, para Putin es el país anatema, o sea, es el país que ha hecho lo que no quiere Putin que haga ningún otro país. Y es en 35 años ponerse a nivel, casi al nivel de España en cuanto al desarrollo y demostrar que se puede estar donde está Polonia, que es Europa Central, pero a la vez se puede ser un aliado fiel de la OTAN, se puede ser un miembro de la Unión Europea y cumplir. Y pensemos que Polonia y Ucrania hace 35 años estaban al mismo nivel de desarrollo. Cuando empezó la guerra, ya estaba 4 veces por encima el desarrollo de Polonia. Ahora imaginemos dónde están. Con lo cual, claro, o sea, la imagen de Polonia para Putin es como, no puede ser peor para un ejemplo como el de Rusia. Y luego pensemos que lo que hemos aludido antes, la realidad de la frontera, está siendo utilizada e interviene en la política polaca muchísimo, hasta el punto pues que bueno, la cuestión migratoria, la realidad de la frontera con Bielorrusia, porque pensemos que Europa acaba en la frontera con Bielorrusia. Entonces, a partir de la frontera con Bielorrusia polaca, ahí es el régimen del terror. Y entonces hay un montón de bielorrusos. Solo hay una entrada, ahora solo hay un paso hacia Bielorrusia y muchísimos bielorrusos, ahora hay 300.000, en cifras más o menos oficiales, y como 1 millón de ucranianos que si quieren vivir, tienen una vida, una calidad de vida, pues se van a Polonia. Y en Polonia se integran bien, o sea, porque las culturas son muy parecidas y para Ucrania, Polonia es ese ejemplo. Luego hay fricciones entre Polonia y Ucrania, ¿eh? No, esto no es el paraíso, porque también si entra Ucrania en la Unión Europea va a haber o sea, Polonia va a tener que pagar más, la agricultura, hay fricciones, pero ese es el contexto y por eso es tan diferente. O sea, para mí la mayor diferencia es que aquí hay una sospecha siempre, un antiamericanismo, antiatlantismo, ¿no? Siempre es la OTAN. Tenemos esa imagen que yo tenía cuando se hizo el referéndum de la OTAN, que hombre, o sea, no sé, que han pasado muchas cosas, ¿no? Y todavía persiste y todavía yo veo, cuando hablan, por ejemplo, como se habla aquí de la paz, como habla la alemana Sarah Wagenknecht en Alemania, que habla de la paz, ¿no? Como si fuera, no, vamos a trabajar por la paz, pero ¿qué es la paz? O sea, que un niño de 4 años entiende que la paz es dibujar una palomita, pero cuando uno ya pasa, sabe que para trabajar por la paz hay que defenderse frente a un agresor y hay que diferenciar entre un agresor y un agredido. Y yo creo que aquí todavía hay gente que le cuesta, sobre todo en los extremos, ¿no? Y sobre todo en y además a niveles universitarios, o sea, académicos, no es, y eso tiene una influencia. Yo creo que el caso Pablo, pero es un caso Pavel, que es un caso que a mí es muy sintomático de cómo en España no se entiende que adoptar la cobertura de un periodista para trabajar en desinformación, para trabajar en targeting para Rusia, es realmente fatal. Es algo que nos daña muchísimo como sociedad, nos daña a los medios de comunicación y eso tendría que haber generado una movilización que no lo ha generado. Y mira, precisamente Galine, quería preguntarte, ¿lo he hecho bien? Sí. Sara, sí. Quería preguntarte cómo habías visto las reacciones que ha habido en España por pues, bueno, sabemos que el espía entró en el canje por Gershkovich, etc. ¿Cómo viste que la reacción, la opinión pública española
se ajusta a lo que esperabas. Oye, no sé si eso sí es bueno o malo, de todos modos, pero... Pues con este espionaje a mí me parece que nada sea bastante para, pues ¿qué puedo decir? Que para mí pues es un delito como matar a la madre, pues hacer espionaje para Rusia, pero que puedo ver también que Rusia hace muchísimos esfuerzos y lo hace profesionalmente. Pues no paga directamente en la cara, lo paga de otras maneras, pues, y podemos ver todo esto no solamente aquí en España, pues no solamente los periodistas españoles lo hacen, pero en Estados Unidos, en Alemania y todo esto, los libros sobre Putin y todo esto, ¿qué pensar sobre esto? Y yo no entiendo, es que me parece que son muy naivos como niños y no pues no entienden, son como no bien educados y no entienden de qué va a pasar después de todo esto, que están arruinando democracia con sus propias manos, porque ser un periodista es ser un adulto y decir la verdad. Y aquí ellos como, no lo sé, venden su alma, venden su mente y todo, y su país, y democracia, y estos siglos de trabajo, solamente para tomar este dinero ruso y comprar una casita al mar, no, o algo, y eso me parece que tanto trabajo solamente está, y la sociedad no reacciona bastante bien, en mi opinión, es que deben solamente eliminar estas cosas. No, pero es importante. ¿Cómo, o sea, qué significa que la sociedad no reacciona? Es decir, que es como Oh. una falta de educación o es una falta de comprensión No, me de la parece amenaza. que ustedes son, pues me gusta muchísimo y si sea paz y ninguna amenaza, que yo puedo ver esta amenaza muy bien, y simplemente creen que no va a pasar nada con los españoles y pueden aquí y allá hacer algunos errores, no seguir las reglas, pues y todo va a pasar bien y como este Dumbledore con una varita mágica va a aparecer amigo de Estados Unidos y arreglarlo todo, pues, y nosotros somos los niños y nosotros jugamos porque paz va a durar para siempre. Estos, no lo sé, aún menos para España desde 70 y algo tienen esta vida muy bonita, pues, normal, sin como paz, como una palomita con esta palma y ya, que no hay que pensar que va a desaparecer. Sí se puede y estas cosas, pues, y no lo sé cómo enseñar, y no quiero, me gusta muchísimo ver esta sociedad tan feliz, tan relajada, tan no movilizada. Ah, pero yo puedo ver otras cosas, que una y otra y tercera vez vas a no seguir las reglas, vas a tomar este dinero muy, como no sano, y ya, y todo el ambiente ya está, ya está fuera de vivir, no simplemente así feliz de que viven, pero simplemente normal. Pues no lo sé cómo enseñar a la sociedad. Me gusta esa sociedad feliz, pero es una sociedad infantil, no reacciona normalmente, porque si las reglas ya así están violadas, hay que reaccionar hasta cancelación pública, me parece. Que por cierto, si queréis pedir la palabra y lo hacemos así, mira, Marc, por ahí. Gracias, Carlos. Yo, siendo un poco tu hilo discursivo, a mí personalmente como periodista, y yo he vivido 11 años en Rusia y tengo familia rusa, me cuesta muchísimo trasladar a los lectores la naturaleza del régimen de Putin, ¿no? Es decir, o sea, no, Putin es una dictadura. Putin es un régimen autoritario. Putin, o sea, es decir, al decir que Putin es una dictadura, decir que Putin es un régimen autoritario, es verdaderamente quedarse tremendamente corto, es quedarse con el 10% de la realidad. O sea, una dictadura, pues yo la identifico, pues no sé, con un régimen autocrático, con Erdogan, un régimen árabe. Pero es que estamos hablando de un régimen... yo varias cosas, es decir, o sea, yo creo que hay que recordar un poco los orígenes de Putin
el señor Putin llegó al poder. El señor Putin llegó al poder después de una serie de atentados, no sé si todos los conocéis, una serie de atentados que él no era una persona popular, estaba mejor colocado un candidato diferente, que era Yevgeny Primakov, y en esa serie de atentados, fueron 4 atentados, 300 personas, un atentado fallido que además se descubrió que en realidad había sido preparado por agentes del FSB, y algo totalmente ya innegable. Y bueno, y entonces, es decir, o sea, hoy en día nadie dudamos, ya ponemos en duda de que este señor, cuando llegó al poder, gracias al apoyo de una agencia que causó 300 muertos entre su propio público, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de una persona que también, vamos a ver, o sea, Putin, cuando durante su época joven pactó con la mafia, o sea, quería controlar los ingresos del puerto de San Petersburgo, no pudo, se enfrentó con la mafia Tambov, al final llegó a un acuerdo y se repartieron los dividendos, ¿no? En España esa mafia quiso instalarse, gracias a Dios que hace el trabajo del señor Rinda, esa mafia no logró instalarse, pero por ejemplo en otros países donde otra mafia se instaló, como es la Salnitskaya en Hungría, vemos cuál es el resultado. La mafia viene acompañada del FSB. Entonces estamos hablando de una persona con mentalidad de terrorista y una persona con mentalidad de mafia, que ha llegado al poder en un momento en el que el país, con métodos de crimen organizado. Verdaderamente, o sea, es decir, o sea, el mundo es un lugar terrorífico si asumes esa realidad. Que tenemos que dar una persona con la mentalidad de un criminal, de un gángster y de un terrorista al frente de la segunda potencia atómica del mundo, es un mundo muy difícil, muy difícil. Pero es mucho peor no asumirlo, porque acabas hablando con una Rusia que no existe. Y eso es lo que yo entiendo. O sea, para mí la Rusia que hay en las mentes de una parte importante de la opinión pública española es una Rusia que no existe. La Rusia que existe es la que existe en las mentes de los países bálticos que han sufrido las deportaciones, que han sufrido y que entienden cómo funciona un régimen que incluso es capaz de pactar con grupos terroristas. O sea, vamos a ver, hay informaciones que el señor Putin, en su época, en su juventud, cuando estaba instalado en Dresden, gestionaba, coordinaba, presionaba por logístico a acción directa en Francia y a Baden-Meinhof. Entonces, eso para mí es una cosa que me cuesta muchísimo trasladar a mi público, y es algo que... Y entonces, bueno, yo parafraseando a David Sutter o sea, sí, es terrorífico asumir esa realidad, pero es mucho peor no hacerlo porque acabas tratando con una Rusia que no existe. Y durante 25 años hemos estado tratando con una Rusia que verdaderamente no existe. Yo, si me permites, en relación con el tema que ha suscitado Marc antes de la desinformación rusa en Latinoamérica, y luego de la concepción esta de que esto es una guerra puramente europea o no. Yo creo que una de las cosas en las que España ha intentado ayudar lo más posible a Ucrania ha sido en intentar deshacer o desmontar esos relatos en una labor continua de outreach con nuestros socios al otro lado del Atlántico, pero también en nuestro sur, ¿no? en África y también en Asia, ¿no? La concepción de muchos países, y esto lo hablaba antes con Nacho, antes de empezar, de que esta es una guerra puramente europea y que no afecta más que a la seguridad de Europa y que además es una guerra en la que los europeos, los ucranianos por supuesto, son los peores de todos, pero los europeos nos hemos buscado esta guerra por ampliar las fronteras de la OTAN, etcétera, etcétera, provocando a Putin. Todos esos mensajes hay que intentar desmontarlos y hay que intentar hacer saber a tus interlocutores fuera de Europa que esto es una guerra contra el orden global y contra la Carta de Naciones Unidas y contra el derecho internacional, y que si Putin consigue sus objetivos, que es básicamente crear un estado puppet, ¿no? una marioneta en Ucrania,
y garantizar un estado tapón contra la OTAN, ¿no? Y retomar toda su idea imperial de la Rusia eterna, entonces estaremos asistiendo al triunfo de la ley del más fuerte y al desmoronamiento del orden internacional. Entonces yo creo que con los países de lo que se llama sur global, que a mí tampoco me gusta llamarlo sur global, lo que hay que explicarles es que si Putin vence, cualquier vecino más poderoso que tenga una reclamación territorial ¿no? Legitimada en en la historia o en la mitología, va a poder hacer lo mismo, ¿no? Y claramente de ese tipo de países hay por todo el mundo, no solo, no solo en Europa, ¿no? Creo que en Asia los hay, ¿no? Pero también en América los hay y vemos que una de las cosas que ha hecho Venezuela es intentar reclamar un territorio de Guyana, ¿no? O sea, quiero decir que si Putin... todo eso no hubiera sido posible si países autocráticos de este tipo no se hubieran visto empoderados por la invasión rusa de Ucrania. Entonces, tenemos que intentar desmontar ese relato, y España, como decía antes, a petición de Ucrania, a petición a veces directamente del presidente Zelensky al presidente Sánchez, o del ministro Kuleva antes, o el ministro Sibija ahora a nuestro ministro, ha intervenido para hacer un llamamiento a esos países, intentar trasladar nuestra visión de qué es lo que está en juego en Ucrania, y gracias a ello pues ha habido países que han cambiado el sentido de su voto en votaciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en resoluciones de la Asamblea General, y ha habido países que no querían inicialmente ir a la cumbre de paz de Suiza que han acabado yendo, ¿no? Y yo me consta que Ucrania está muy agradecida por eso. ¿Por qué España puede hacer eso? Porque a pesar de que en algunos países de América se esté ahora azuzando el pasado imperial o colonial, el bagaje colonial que tiene español es muy antiguo, ¿no? No somos una potencia colonial reciente. No tenemos ese pecado original cuando nos dirigimos a los socios del sur global, especialmente en África, ¿no? Y el segundo factor es que, además, los socios del sur global no nos pueden acusar de doble moral, porque nosotros defendemos los mismos principios, o al menos el gobierno de España defiende los mismos principios en Ucrania que en Gaza, ¿no? Y eso en el mundo árabe, en el mundo islámico, es algo que se tiene muy en cuenta y que se valora mucho. Y si puedo hacer una pregunta. Sí. Que, hemos visto que desde el Kremlin se ha sido muy hábil en el sentido de dirigirse a diferentes públicos. Entonces, a ciertos sectores europeos y norteamericanos les han vendido la familia y la cruz, y en lo que hablábamos del sur global, ¿no? En Latinoamérica les han vendido la revolución contra el imperio. ¿Por qué tiene tantos problemas, o está teniendo tantos problemas Occidente, las democracias europeas y Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, en contrarrestar ese discurso y en ofrecer un modelo y una forma de vida y una manera de ver la vida que fuese, digamos, que se impusiera, que contrarrestara, digamos, el avance de esos discursos? Bueno, yo creo que uno de los elementos, una de las debilidades de Occidente es que antes, precisamente lo que decía antes de la doble moral, ¿no? Antes esas acusaciones de tener dobles raseros, de medir, de que la vida de un niño ucraniano vale más que la de un niño gazatí, ¿no? Que es un poco, en términos maniqueos, lo que se dice en el sur global, ¿no? Esa es una de nuestras debilidades, que no hemos defendido con el mismo ímpetu esos valores y esos principios de la Carta de Naciones Unidas en todo el mundo, ¿no? Pero creo que eso está cambiando, ¿no? Y la posición de la Unión Europea con respecto a la situación en Gaza pues ha evolucionado, en gran parte también liderada por España.
ese cambio, digamos. Pero sí, claramente tenemos un problema de relato y tenemos que hacer más esfuerzos. Y yo creo que uno de esos esfuerzos tienen que ser hechos con mucho cuidado y sin que parezca que estamos dando lecciones a nadie, ¿no? Como decía, hay muchos países europeos que tienen un pasado colonial muy reciente y que sus mensajes no son recibidos de la misma manera. O sea, son recibidos ya de entrada con un rechazo frente a al relato de los rusos que, digamos que en América Latina no tiene ninguna connotación postcolonial, ¿no? Sin embargo, si viene un francés a Costa de Marfil a decirte lo que tienes que votar en Naciones Unidas, pues evidentemente el mensaje es más difícil de pasar, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que se han dicho un montón de cosas, ¿no? Pero sobre... bueno, igual, con eso se oye? escucha a traductor, me da cuenta, sí, ¿no? Vale. ¿Ah, sí? Pues, no, es verdad que a veces tenemos esos problemas, esa narrativa, ¿no? Pero también yo creo que no... O sea, cuando vemos, por ejemplo, las sociedades latinoamericanas, no hay colas en la Embajada de Corea del Norte para pedir visados, ¿no? O sea, que la opinión pública, ni en la de Rusia, ni en la de China, es decir, que la gente al final entiende cuáles son los marcos, ¿no? Y si es verdad que hay una parte de la población que puede estar muy ideologizada, pero como decía Ana, yo creo que también eso es un residuo de clases medias cultivadas, muy ideologizadas, que arrastran todos esos residuos de la cultura de la Guerra Fría y entonces lo ven todo y lo filtran todo a través de ese conflicto este-oeste, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso no es mayoritario porque al final los valores dominantes son valores democráticos, son valores de propio derecho internacional e incluso, ¿no? A veces cuando dices, bueno, sí, hay dobles raseros, pero a mí me pasa muchas veces que mucha gente de la que nos acusa de dobles raseros es que no tiene ninguno directamente. O sea, que uno puede tener contradicciones entre lo que hace y lo que dice, pero como decía Marx, Rusia no tiene ninguna contradicción entre lo que hace y lo que dice, o sea, es cero valores, jamás, no verás nunca un doble discurso ni nada por el estilo, ¿no? Pasa como con las leyes de desinformación, que de nuevo, ¿no? La China, la rusa y la siria son perfectas, ¿no? Como leyes para atajar la desinformación. Yo no quiero ese tipo de estándar ni ese tipo de perfección, ¿no? Es verdad que a América Latina también le pasa un poco como a España, que las culturas de paz y seguridad están moldeadas, como decía, por ese intervencionismo exterior, mucho más que por otras cosas, y que cuesta. A nosotros también en la experiencia española, nuestra transición a la democracia no fue... O sea, fijaos, bueno, voy a matizarlo. A primera vista, nuestra transición a la democracia no fue un evento geopolítico que desestabilizara los bloques, por lo tanto, pudimos hacer nuestra transición a la democracia en libertad. Pero hicimos dos cosas que sí fueron un evento geopolítico y la adhesión de España a la OTAN no la hicimos en entera libertad, porque las primeras grandes campañas de desinformación que sufrió España a cargo de Rusia, y tendríamos que volver a mirarlo y a recordarlo. Yo tenía 18 años y era parte de aquellas manifestaciones anti-OTAN, o sea que lo puedo contar en primera persona, no tengo ningún problema, porque estudiaba ciencias políticas en aquella época. Y compramos perfectamente toda la narrativa rusa de que el despliegue de los misiles Pershing y Cruise era un acto de agresión de Occidente contra Rusia y no la respuesta al despliegue de los SS-20. Y tardé 10 años en enterarme, porque me dediqué a otras cosas, que el Partido Socialdemócrata Alemán había sido el que había pedido a los americanos que desplegara los Pershing y los Cruise. No era porque Thatcher y Reagan se habían vuelto locos y querían arrasar Rusia, ¿no? Pero, es decir, en España hubo una experiencia muy clara donde una gran parte del electorado se alineó con unas posiciones. Me gusta mucho lo que ha dicho Galina. Ser periodista es ser adulto y decir la verdad. Joder, que hay que escuchar estas cosas a veces, ¿no? Lo he notado. No, pero es verdad, ¿sabes? Costó, o sea, eso no era nada evidente. En toda la maraña de argumentos del debate sobre la OTAN y las bases,
era el agravio de que España era miembro, ¿no?, de la OTAN por la puerta de atrás, porque, y es verdad que lo era, pero hubo gente que pensó que la adhesión de España a la OTAN desestabilizaba el equilibrio de fuerzas europeas en vez de ser una garantía de seguridad para España. Y luego tomamos otra decisión que fue muy importante durante nuestra transición, que fue no hacer valer las resoluciones de Naciones Unidas respecto al Sáhara, porque lo último que podía hacer la democracia española era nacer en una guerra, digamos, en un marco colonial y hacer valer el derecho internacional como potencia colonial, que era, no, o sea, era lo peor de las dos cosas, ¿no? Es decir, que los españoles es curioso porque decimos que hemos estado aislados y tal, pero tampoco reflexionamos mucho sobre ese tipo de experiencias donde hemos tomado decisiones en un contexto complejo que deberías poder entender. Y por eso esos relatos sobre, y esto es lo último que dice, que me parece muy importante, algo que contribuye mucho, bueno, no sé quiénes, ¿no?, pero redes sociales, que es lo que yo llamo la banalización de la geopolítica, ¿no?, que es la geopolítica del risk. Entonces yo miro el mapa del mundo y me sale que Ucrania está al lado de Rusia y por lo tanto que Rusia tiene que controlarla, porque es como un juego, ¿no? Y la geografía, o sea, es el determinismo geográfico explica el mundo. Entonces, mala suerte Ucrania, estás demasiado cerca de Rusia, pues le toca a Rusia, ¿no? Y cuando el problema lo puedes enfocar de una manera completamente distinta, ¿no?, en el sentido de decir, lo que Rusia precisamente no puede tolerar no es, y todo esto no empieza con el tema de la OTAN, empieza con la perspectiva europea para Ucrania y en el Maidán y los acuerdos de asociación. No es la pertenencia de Ucrania a la OTAN lo que es una amenaza para Rusia, es la existencia de una Ucrania democrática que, igual que los ucranianos dicen, oye, mis primos polacos les ha ido muy bien, pues los rusos dirán a mis primos ucranianos, no somos una nación de segunda, ni estamos incapacitados genéticamente para tener una democracia, porque si los ucranianos a quienes conocemos son capaces de tener una democracia, meterse en la Unión Europea y ser libres, ¿qué razón hay para ese ¿no?, esencialismo, ¿no?, ruso que cultivan todas las dictaduras, ¿no?, de que no se os puede dejar solos, el alma rusa no puede ser libre, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, el discurso de cuando estás en algunos sitios en Asia, ¿no?, y te hablan de los valores asiáticos, dices, pues serán asiáticos, pero son exactamente los mismos que los de Franco, ¿no? Dios, orden, autoridad, patria, familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto que la gente no decida por sí misma, ¿no? Entonces yo creo que el darle la vuelta, y eso que cuesta, ¿no?, que la gente que se dedica a relaciones internacionales que deje de hablar de relaciones internacionales, que deje de dar explicaciones, o sea, que lo ponga en un marco que sea mucho más comprensible a la gente. La amenaza es una Ucrania democrática y por eso no hay un acuerdo de paz. Por eso no hay un acuerdo de paz. Ni lo va a haber en ese sentido. Porque ni siquiera un Estado neutralizado, digamos, con garantías externas, o sea, una Ucrania suiza, no sería tampoco tolerable para Rusia. No lo sería. Rusia no se iría no retrocedería hasta las fronteras anteriores al 14 a cambio de una Ucrania neutral y libre de ser eso, ¿no?, como una Suiza o como una Finlandia, en absoluto. Y eso es, por eso, digamos, el MacGuffin de la OTAN también hay que dejarlo en su sitio a veces, ¿no?, porque yo creo que eso no es lo esencial, ¿no? No sé si vosotras queréis. No, solamente una cuestión que yo creo que es interesante porque conecta con algo que han comentado varios, y es la cuestión de, creo que lo básico es que también Rusia se ve como imperio y no quiere renunciar a esa visión que tiene como imperio, porque sabe que en cuanto eso se desmorone, es posible una democracia. Entonces, le resulta fundamental el anexionarse, el tener bajo su control, como tiene ahora Bielorrusia, de alguna forma, como estados marioneta, a Ucrania. Pero es curioso que países como México, que son tan críticos con la visión imperial teórica de España, sin embargo, no vean a Rusia como imperio. O sea, ahí ¿cómo hay? Por eso falla el relato con América Latina, y yo creo que sí que nos ven como metrópoli, como colonialistas. O sea, ahí sí que y sí que sería
muy bueno. Y por ejemplo, Zelensky yo creo que estaba muy frustrado porque realmente no puede traspasar y no puede hacer entender a Latinoamérica, muchas partes del sur, a gran parte del mundo, porque pensemos que gran parte del mundo no entienden a Rusia como un agresor y como un imperio y como una potencia, ¿no? que quiere colonizarlo y violar la ley internacional y que va en contra de ellos porque les puede pasar el día de mañana. Y yo creo que también es muy importante ver las coordenadas, es decir, Maduro está conectado con Rusia, está conectado con Corea del Norte, está conectado con Irán, o sea, eso todo entra en lo mismo, ¿no? Entonces, si vemos esto, a lo mejor pues la gente puede cambiar y ir cambiando sus percepciones, ¿no? Y dejar de verlo como una discusión política interna nuestra, por ejemplo, Venezuela, entre PP y PSOE, ¿no? Y utilizarlo como, pues, no, es que va más allá, ¿no? Está dentro de lo mismo de un choque entre unas potencias que quieren saltarse la legalidad internacional y que quieren dominar con la ley del más fuerte y otras que quieren que haya una serie de normas, ¿no? y de leyes, pero para eso tenemos que cumplirlas también todos. Claro. No, si querías añadir algo. Algunas palabritas. Sí, claro. Nosotros. Pues, ¿qué quiero decir? Es también, es como educación previa. Los estudiantes me traen el mapa del mundo y aquí dicen, la dividen y dicen, aquí es influencia de Estados Unidos, aquí es influencia de Rusia y aquí Ucrania es 100% sobre la influencia de Rusia. Y yo les digo, pues esto es información de los años hasta 90, pues ya pasó. Y también aún ahora me escriben los trabajos fin de curso diciendo, pues, influencia de China, influencia de Rusia a Kazajstán, por ejemplo. Pues yo les digo, no es así, pues los países son los agentes con su agencia en las relaciones internacionales, pues nosotros decidimos, y eso es lo primero que hay que entender, que es algo nuevo en estas relaciones internacionales, pues los países eligen y ahora con esta intensidad de las conversaciones internacionales, tenemos los países que no pretenden a la hegemonía mundial, tienen un menú de quién elegir, pues Turquía para algunos países que quieran tener una pues, influencia, no influencia, pero poder, para tener algunos aliados. Eso es una cosa, y la guerra de Ucrania esto demuestra muy bien, pues la realidad está cambiando el modo de pensar, la teoría de las relaciones internacionales y todo esto. Lo otro que quiero decir es sobre los países de América Latina, pues sí, ya tienen esta cosa, es como habían dicho antes, que Rusia imaginaria que no existe, no lo sé. Es que pues propaganda y muchísimo dinero creen esta imagen aún, pero ya no existe por algunas décadas. Todo eso. Y yo no sé, Alexander, si esto está previsto, que se pueda hacer alguna pregunta del público. Igual me estoy saltando las reglas, ¿eh? Pero... ¿Sí? Gracias. Bueno, Armando Armas, de Venezuela, pero vengo en representación de una organización que se llama el World Liberty Congress, que es una organización que lucha en contra de autocracias en el mundo. Fundamentalmente agrupamos 54 países, activistas y académicos de 54 países del mundo para coordinar acciones y luchar en contra de las autocracias. Por eso me gustó mucho la intervención de varios de los panelistas y tiene que ver con entender desde el punto de vista de encuadre lo que es la nueva realidad y la coherencia necesaria de diferentes países y quizás de Europa en general para abordar, repito, el encuadre, el framework de que estamos viviendo no en una nueva especie de guerra fría Oriente-Occidente cuyo determinismo viene de la posición geográfica, sino en función de los valores y los principios, democracias versus dictadura. Entonces,
se puede ser coherente y apoyar realmente, o se tiene entereza o, digamos, o peso al apoyar a Ucrania, por ejemplo, pero a uno de los socios de algún lado de Rusia, como es Irán, se ataca a uno de los estados que está luchando con Irán, como es el caso de Israel. Al final es la misma lucha. Igual pasa con el tema de Venezuela, que ha sido, y se ha nombrado aquí, el tema de México, el tema de Nicaragua, etc. O sea, hasta qué punto hemos visto, a través de nuestras acciones en el World Liberty Congress, cómo en muchas de estas mesas se trata de seguir atendiendo el paradigma geopolítico y no desde el punto de vista de valores y principios que bien nombraba Ana, es el tema de la democracia versus la dictadura. Y esa es la reflexión en función de qué hay que hacer, y la pregunta sería, ¿qué hay que hacer para hacer lograr entender, digamos, principalmente Europa, que el problema no es solamente Ucrania por el tema geográfico, el tema es los valores y principios que representa Europa, democracia, libertad, dignidad, en países que tienen hoy en día conflictos, en unos casos bélicos, que tienen que ver democracia versus dictadura, terrorismo versus libertad. Y sin ánimo de ser chauvinista, disculpen una aclaratoria porque entiendo que hay también alumnos, estudiantes en la audiencia, una aclaratoria sobre el tema de, se hizo un comentario sobre el tema de la reclamación de Guyana en Venezuela. Efectivamente, el régimen de Venezuela está tratando de usar una reclamación histórica con motivos políticos, pero esto viene de 1899, el laudo de París, donde por cierto un juez ruso había determinado favorecer en ese momento el Imperio Británico, y en 1966 era democrática en Venezuela, se llegó a una conferencia, digamos, en Ginebra, para que la solución territorial del territorio que los venezolanos y Venezuela y los gobiernos de Venezuela entienden como propio, se determine como tal bajo medios diplomáticos. Entonces, si es verdad que existe una intención de weaponize, de militarizar el conflicto por propósitos ideológicos, pero también es cierto que existe un reclamo histórico desde la era de la democracia. Gracias. Bueno, yo reaccionaría a esto. O sea, a ver, está claro que comparto totalmente tu análisis. Sobre el tema de Oriente Próximo, a ver, nosotros sabemos que como mínimo Rusia conocía de antemano que jamás iba a atacar. A partir de, por ejemplo, de la propaganda rusa, que ya incluyó, digamos, empezó a utilizar estrategias con Israel antes incluso de que se lanzara el ataque con Hamas, empezó, digamos, a utilizar unas estrategias de descrédito, utiliza con el resto y meter a Israel en el mismo saco occidente. Con lo cual, luego además tenemos, por ejemplo, el señor Bogdanov, que es el viceministro de Exteriores ruso, que es la persona que gestiona el dossier de Hamas, que dijo el mismo día 8, cuando todavía los israelíes están luchando por expulsar a los milicianos de Hamas del territorio, dijo, uy, no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido algo, lo hubiéramos impedido. Una persona que se reúne periódicamente con líderes de Hamas. Pero además hay una cosa, hay algo que además es pendiente de investigar, que es que en abril de 2023, cuando el frente estaba bastante, la situación bélica en Ucrania está bastante paralizada en los frentes ucranianos. Hay una visita de gente no solo del Buró Político de Hamas, sino de El Aruri, que es una persona con un perfil ya mucho más terrorista de Hamas, a Moscú. Y entonces, a partir de las declaraciones después de ese encuentro, ahí parece que se ha decidido algo. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que, evidentemente, los periodistas que tenemos que investigar, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero luego analizar sobre si Israel ha excedido o no ha excedido, o sea, eso es algo que no quiero, que no es el objeto, pero evidentemente si hay una responsabilidad y un conocimiento previo de Rusia y una participación, es algo que tarde o temprano que hay que explicarlo porque está ahí. Uno de los efectos que ha tenido la guerra de Gaza ha sido tapar la guerra de Ucrania, ¿no? Sobre el tema de Venezuela está clarísimo, o sea, hemos identificado, o sea, en el periódico hemos entrevistado a gente que ha sido torturada en los locales de la contrainteligencia militar en Caracas, que han oído hablar ruso y que como les asesoraba, ¿no?
en estos momentos hay fuentes de la oposición venezolana cifran en 2.700. La buena noticia es que no parece que, o sea, que Rusia tiene ya muchos, está overstretching, está extendiéndose demasiado y no tiene demasiado, incluso está teniendo, la gente que conozco de la oposición siria me cuenta que ha tenido que retirar a bastantes efectivos desplegados en Siria, con lo cual eso da una impresión de que Rusia está, digamos, excediendo sus capacidades. Y eventualmente la gente que en el periódico consultamos sobre Venezuela, si Rusia sería capaz de salvar a Maduro, de defenderlo efectivamente, pues lo cuestiona bastante, ¿no? Yo creo que, para acabar, hay un problema de falta de concienciación, y no solo de falta de concienciación entre la clase, entre los periodistas, entre los que somos los que generamos la opinión pública, y los dirigentes, de que esto no va de ideologías, esto va de democracia contra dictadura. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando en el periódico sacábamos algunas informaciones sobre una propagandista que ha sido contratada por un dirigente de la extrema izquierda que todo el mundo podéis conocer, lo primero que me dijeron es, cuando yo he hablado con gente de la izquierda, es que Inda con este señor, y yo, perdón, yo no conozco el periódico, ni yo conocemos lo que pasó con Inda, ni tenemos nada que ver con Inda, ni tal, o sea, es decir, o sea, yo simplemente estoy descubriendo unos hechos y bueno, ya está. Entonces, eso está claro que en España el debate está totalmente, sigue atrincherado en ideologías. Lo vemos, por ejemplo, el Grupo de Puebla, yo creo que es un grupo totalmente ideologizado y que además muy, 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 en la cual, donde hay dirigentes en los cuales siguen sin entender que el combate en estos momentos, o no quieren entender que el tema es entre ideologías, sino que es un tema de democracia contra dictadura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que unas personas que, por ejemplo, que sigue sin entender pues, ese discurso es el señor Zapatero, clarísimamente, ¿no? O sea, entonces, yo no quiero entrar en qué tipo de gestiones está haciendo o no está haciendo, pero desde luego ya solo con el simple hecho, su papel ha sido tremendamente criticado por la prensa internacional. ¿Por qué? Pues porque está dando, digamos, una cobertura a un régimen que en estos momentos está convirtiéndose en un apoyo. Entonces, bueno, yo insisto en que yo veo falta de concienciación de que el debate es este y no otro, ¿no? Y a veces, incluso en España, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la desinformación en España, gracias a Dios, no es un tema tan grave. No ha llegado a penetrar tanto en la sociedad como, por ejemplo, en Italia, donde, por ejemplo, el señor Lavrov puede decir barbaridades, ha podido decir barbaridades en televisión. O por ejemplo, en Bulgaria, yo he trabajado en Bulgaria han llegado a aparecer 2 columnas por prestigiosos comentaristas diciendo que Putin respeta el derecho internacional, que son exactamente iguales. Es decir, es un paquete elaborado por una agencia de propaganda rusa y se lo entregó, y además y no pasaba nada, ¿no? O sea, yo pienso que, entonces, pero yo sí que veo que lo que no hay es capacidad entre los dos partidos mayoritarios de entender que esto es un gravísimo problema y que si ellos no combaten van a tener tanto unos por su margen derecha como por otros por su margen izquierda, van a tener problemas, porque van a tener que pactar con esta gente. Y además, y ya por acabar, en el último, y eso no solo privativo de la izquierda con un sector de la izquierda del PSOE, sino que se acaba de saber que una de las estrategias que quiere implementar Rusia en España es potenciar a fuerzas y partidos de la derecha que se vean que en un gobierno del PP con el PP se vea obligado a pactar, ¿no? Entonces, pues eso, yo veo que aquí falta cultura bipartisana, de percepción de que esto es una gravísima amenaza y de que además se van comiendo el electorado de uno y otro partido. Creo que había una pregunta. No sé si... ¿Qué hay? Muchas gracias por las intervenciones y por las aportaciones que ha habido. 2 cosas muy sencillas o muy complicadas. Se vislumbra, ahora se está hablando del plan de la victoria. Zelensky ha dicho que en el 25 se acabaría la guerra. No sé si
¿Qué posibilidades hay de que eso sea cierto y cuál podría ser una posible solución? Ah, ¿Yo? Di tú y luego Pues sí. yo puedo empezar. Que se acabe la guerra, pues hay que, pues hay por lo menos 4, 5, 6 escenarios básicos cómo se puede acabarse. A mí me parece que, que necesitamos nosotros ucranianos, pues son nuestros intereses y como mis estudiantes escriben sus trabajos fin de curso siempre y siempre dicen aquí, aquí, aquí. Los Estados Unidos no siguen estas reglas perfectas de oro, como perfectamente debe acabarse la guerra. Es que porque Estados Unidos tienen otros intereses. Pues hay diferentes escenarios cómo se puede acabarse esta guerra para Ucrania. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos 100% una paz, estabilidad de la paz, pues. La Rusia quiere una paz para algunos años, después va a devorar a Ucrania, la gente, mejor gente va a salir de Ucrania, que va a tener Europa, Europa va a tener un lugar vacío, pues la gente que va a quedarse en el territorio ucraniano van convertirse en los soldados en que Rusia va a venir a Polonia y por otros países, pues esto me parece que vamos a tener un escenario no bonito para nada, algunos años de silencio más o menos y después el otro país amenazado pues sean los países bálticos y Polonia. Y pues para este escenario ya está OTAN preparándose con estos juegos de defendiendo de un banco de Wisla, pero el banco derecho y aquí el izquierdo parece que va a pasar por ahí, por eso polacos compran casitas en las montañas de España, pues esto es el escenario que no me gusta para nada, es escenario que me gusta, pues acabar la guerra con las fronteras de 1991, no lo sé cómo venir cómo es con eso. Pero pues esto es la única cosa que respeta las leyes internacionales y todo. Pues yo soy una analista y todo eso, pero yo soy ucraniana. Y aquí tengo los bloques y ya. Esto solamente es una paz posible para mí. Bueno, Ana, querías decir algo. Yo sí voy después de ti. No, muy breve. Yo no tengo ni idea realmente, pero recientemente entrevistamos a Kurt Volker, que fue asesor de Trump para Ucrania y que conoce Ucrania y que él tenía una visión que yo, por ejemplo, o sea, no sé si será realista, pero es diferente. Él decía que sí cree que Trump tiene un plan para Ucrania, que no le parece, o sea, no cree que sea descabellado cuando dice que lo va a solucionar, en el sentido de que él cree que Trump forzaría a Putin a aceptar una paz, pero a cambio, no el reconocimiento de fronteras del 91, sino más o menos como está la situación actualmente, pero a cambio de que Ucrania estuviera en la OTAN. Yo le pregunté que dudaba mucho que Putin aceptara que Ucrania estuviera en la OTAN porque por el hecho, recuerdo cuando convocó aquí el embajador ruso a toda la prensa como si fuera el propio Putin y nos explicó que la arquitectura de seguridad europea era un fracaso como está, que ellos no estaban nada de acuerdo. La verdad es que yo ahí no vi que aquello era el anuncio de que realmente iba a haber la invasión, pero bueno, mucha gente aquí no lo vimos también por esa distancia de que realmente la invasión estaba en curso. Y que el hecho de que Ucrania estuviera en la OTAN iba a ser una condición sine qua non y que Putin no iba a tener más remedio que aceptarlo porque en realidad Putin lo que quiere es mantener el poder y ahora pues lo de Kursk y el sobrecalentamiento de la economía y también militar
en la situación actual tampoco le conviene seguir demasiado la guerra. Pero yo realmente no sé si él, saber más que yo, sabe más que yo. Pero bueno, era una visión totalmente diferente a lo que yo siempre había pensado, ¿no? Bueno, es que yo creo que el problema es que, como decías, el punto de equilibrio de un eventual acuerdo solo puede ser cuáles son las garantías de seguridad, que es lo único que podría compensar la aceptación de facto de una pérdida territorial, ¿no? Es decir, que tenemos precedentes y, digamos, vuelve a hablar ahora de la solución germano-occidental. Las dos Coreas, las dos Alemanias han vivido divididas mucho tiempo, pero la precondición del armisticio sobre la línea del frente, incluso sin tratado de paz, es que la otra parte era libre de autodeterminarse y de tener una garantía de seguridad. Yo sé que esto, formularlo así desde Ucrania y para un ucraniano es muy difícil, porque parece que en el fondo estás pactando y renunciando a una parte de tu territorio a cambio de que la otra sea libre, ¿no? Pero eso realmente no es tanto un pacto, sino como un hecho, ¿no? Es reconocer un hecho. Reconocer un hecho no significa reconocer un derecho. Y como hemos visto en el caso de Alemania, eso fueron 47 años, ¿eh? Pero no es ni siquiera, pero es una situación que puede evolucionar en el futuro, porque entonces está vinculada a la evolución política interna en el otro lado. El problema es ese, que si no eres capaz de dar una garantía de seguridad firme y dura, vuelves a un Minsk, ¿no? Como el que fue, y además no puedes, precisamente como decía Galina, darle el tiempo a Rusia de rearmarse o recuperarse. O sea, recuerdo, ¿no? En el 91 Rusia garantizó las fronteras de Ucrania y las reconoció internacionalmente, las garantizó, Crimea incluida, por cierto. En el 2004, en el Acuerdo de Budapest, Ucrania entrega, bueno, no su arsenal nuclear, porque no era suyo, pero bueno, el arsenal nuclear que había en su territorio, a cambio de una garantía de seguridad que no solo Rusia no ha cumplido, sino que no cumplió tampoco Reino Unido, Francia y Estados Unidos, ¿no? Que eran los garantes de la integridad territorial a cambio de esa entrega. Creo que en el tratado bilateral de Rusia con Ucrania, en el 9 o en el 11, de nuevo, o sea, quiero decir, Rusia se ha comprometido en numerosas ocasiones con el respeto de la integridad territorial de Ucrania y no las ha cumplido. Por lo tanto, esa garantía tiene que ser a su pesar y sobre el entendimiento de que, precisamente como decía, esta historia de la OTAN, fuera o no verdad, ya da igual. Fuera o no verdad, o sea, ¿no? Si Ucrania no se ha ganado, ¿no? Literalmente, ¿no? Con su sangre y esfuerzo, ¿no? El ser miembro de la OTAN, ¿quién se lo ha ganado, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo ese pensamiento imperial ruso que dice, ¿no? Que es la doctrina catalina, ¿no? De la Grande, por la cual Rusia solo puede ser segura con un hinterland muy extenso y unas fronteras en expansión. Ya, Catalina la Grande no tenía 6.000 cabezas nucleares, ¿no? O sea, son cosas que, claro, cuando haces estas lecturas historicistas tal cual, es decir, Rusia no... El problema del conflicto, de la guerra en Ucrania, es que Rusia no se ha sentido nunca amenazada. Eso es lo que genera la guerra. Eso es lo que hay que explicar en términos de paz y seguridad de los países. Cuando tú no te sientes amenazado, ni siquiera como hemos visto en el fondo con la incursión en Kursk, ¿no? Porque, ¿no? Porque puedes manejarlo, ¿no? Y quiero decir, Rusia no se siente amenazada y por eso puede actuar impunemente. Entonces, si no cambias las condiciones de impunidad, no vas a cambiar las condiciones de seguridad y por lo tanto no tiene nada que ver con hablar de paz o no, porque una mala paz es siempre el preludio de una guerra, ¿no? Y eso ha sido así siempre a lo largo de la historia. Si no haces una buena paz, tendrás, pues eso, una buena guerra, entre comillas, ¿no? Después. Yo puedo hacer nada más, o sea, yo creo que ha habido, además de que Rusia se sentía impune, yo creo que ha habido un elemento de empoderamiento de Putin. O sea, es decir, o sea, si uno observa la figura de Putin, como Putin, por ejemplo, cuando era primer ministro, dijo anexionar Crimea, es una tontería, ¿cómo vamos a hacerlo? Además, tendríamos una respuesta. O sea, eso hay imágenes de él, joven, diciendo eso, ¿no? O sea,
es decir, y el Putin de ahora, cuando le vamos a hablar, o sea, es decir, que han transcurrido un cuarto de siglo. Hay una responsabilidad, yo pienso que Occidente tiene que hacer una cierta asunción de responsabilidad de cuál es su papel en este proceso de empoderamiento, que ha sido muy, muy eficaz, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que recientemente entrevistamos en el periódico a Yashin. Yashin decía, si tú a Putin le ofreces la mano, Putin lo va a tomar no solo como lo va a tomar como una muestra de debilidad y va a querer más, ¿no? Entonces, evidentemente y hay otra cosa que yo veo también es que todavía sigue existiendo, a pesar de que se ha mejorado bastante, pero sigue existiendo una cierta capacidad de intimidación, ¿no? O sea, por parte de Putin, o sea, es decir, estas dudas y esta negativa por ahora a autorizar a Ucrania a utilizar armas de largo alcance, ¿no? Todo eso evidentemente son mensajes que una persona que se ha criado en un ambiente de pandillas callejeras y que no entiende y que no está creado en la cultura del pacto, entiende como debilidad, ¿no? Y eso, o sea, yo pienso que en la clase política tenemos que hacer una asunción de cuáles han sido nuestros errores a la hora de tratar con esto, ¿no? Y yo hablaba con un señor hace poco que se llama Ryabchuk, que me decía que es decir, que cada desafío de Putin no solo ha sido ha sido respondido por Occidente con una zanahoria, ¿no? Entonces eso a una persona con esta mentalidad envías el mensaje equivocado, ¿no? Entonces yo pienso que cualquier tipo de acuerdo que pueda llegarse tiene que basarse o sea, es decir, para que sea sostenible tiene que basarse en una premisa, que es que Occidente debe hablar con Putin desde una posición de fuerza. Pues creo que con esto damos por finalizado. Ah, sí, perdón. Sí, solo una cosa muy breve. Desde luego, vamos, por fijar un poco la posición oficial española como representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, si el apoyo a Ucrania va a seguir, vamos a seguir dándolo todo el tiempo que haga falta y apoyaremos a Ucrania si Ucrania decide negociar un acuerdo de paz en las condiciones, digamos, apoyaremos las condiciones que Ucrania necesite para ese acuerdo de paz, ¿no? No sabemos si esas condiciones se van a conseguir con el plan de la victoria del presidente Zelensky, no nos lo ha contado, esperemos que nos lo cuente algún día, pero vamos, en cualquier caso, ninguna solución para Ucrania o ninguna decisión sobre el futuro de Ucrania puede tomarse sin Ucrania, eso creo que es evidente. Vale. Pues muchas gracias por asistir a este debate o esta conversación y ahora vamos a dar paso, por favor, a la siguiente ponencia. Muchas gracias. A vosotros.